Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ¿hubo tal destrato? ¿Te parece que hubo un desprecio, un desplazamiento en el evento, en un evento donde la estética pesa tanto, las formas pesan tanto? ¿Milei lo despreció a Macri? Mirá, Fernando, el expresidente Macri no tiene un cargo institucional Ujú. en este momento, es solamente un predecesor de Javier Milei, entonces tenía poco sentido que firme un documento que solo lo iban a firmar funcionarios electos, Ujú. como los gobernadores. Entonces él firmó otro documento, pero se le permitió estar ahí. Yo creo que el expresidente Macri está difundiendo que él está ofendido, etcétera, etcétera, porque lo que a él le interesa es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, los votos en la legislatura, gobernabilidad en la ciudad, y necesita canjear algo a cambio de esos votos en la legislatura y esa gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, yo creo que está dispuesto a desofenderse rápidamente si se hace algún tipo de acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo este tipo, todas estas movidas de Macri, yo las centro en que Jorge Macri, su primo, necesita votos en la legislatura y gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires y apoyo en la ciudad. Y lo tomo por ese lado, de la misma manera que en algún momento filtró el expresidente que él podía ser candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y si estaba dispuesto a ser candidato a senador es porque le teme a lo que pueda suceder con los números en la legislatura, la legislatura porteña, a partir de diciembre de 2025. Ahora, a esas necesidades, vos decías, necesita apoyo político en la ciudad, Macri, para que tenga gobernabilidad su primo, también necesita dinero, porque entre otros discursos, Macri también salió a decir, bueno, la nación le sigue debiendo los famosos fondos que ordenó la Corte Suprema a la ciudad de Buenos Aires. O sea que además también Sí. de la gobernabilidad hay dinero de por medio. Bueno, el expresidente es un tiempista. Vos fíjate que Ujú. su libro se llama Primer Tiempo. Es un tiempista, le preocupa poco cuando lo agreden, cuando lo insultan. Digo, viene del mundo del fútbol, fue presidente de la Argentina. La Argentina es un país bastante áspero, es una picadora de carne, la Argentina con sus dirigentes. Entonces, todo ese ruido que hay alrededor, yo creo que a él le importa poco. Digo, no, él lo pasa. Otra cosa sobre el presidente Macri es que estuvo encerrado en una caja, creo que por 2 semanas con sus secuestradores. Entonces, digamos, le pasaron cosas extremas en la vida, fue ninguneado por el padre, así que no se amedrenta por situaciones menores. Ujú. Ahora, él hizo un acuerdo con Karina Milei, se subieron los impuestos 265%, repito el número, 265% en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, ABL, patentes y otros impuestos. Cerró ese capítulo e inmediatamente después empezó a reclamar la coparticipación. Todo esto con la cuestión institucional y comunicacional de que el que no está pidiendo eso es Jorge Macri, que es el que verdaderamente ocupa el cargo y lo está haciendo el expresidente Macri, bueno, con todos los problemas que eso conlleva y los problemas que hay dentro del gabinete porteño, del que se habla muy, muy poco Ujú. por la inversión en pauta que tiene el gobierno porteño en los diferentes medios. Pero el gabinete porteño es más que es en buena medida digo, hay una situación medio caótica ahí porque no queda claro quién manda, cuál de los Ujú. primos manda, cuál jefe de gabinete manda, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo paso después de esa estrategia de aumentar impuestos es obtener la coparticipación. Ahora, la parte de la coparticipación que Nación todavía no le está dando. Ahora, la pregunta es, Fernando, ¿el expresidente Macri está dispuesto a entregar su apoyo al juez para la corte, Ariel Lijo, a cambio de la coparticipación que le Ujú. debe Nación a la ciudad de Buenos Aires? Porque no hubo una declaración pública del expresidente en contra de Ariel Lijo. Son todos rumores, Ujú. especialmente de un diario centenario que no quiere que Ariel Lijo llegue a la Corte Suprema, que dice que Macri estaría en contra, etcétera, etcétera, pero no hay una declaración pública. Entonces yo creo que eso también debe ser canjeado a cambio de fondos para la ciudad de Buenos Aires, los fondos que se le deben a la ciudad de Buenos Aires. Bien, ahora Macri tiene ese interés en cuanto a
la ciudad que gobierna, o tal vez podría decirse que cogobierna con su primo, pero del otro lado también tiene su frente interno, ¿no? Digo, tiene la pelea profunda con Patricia Bullrich y sobre todo el futuro del PRO, al cual, más allá de que haya habido algún destrato no en Tucumán, está claro que el león se lo quiere comer, digamos, está claro que la Libertad Avanza quiere llevarse puesto al PRO como partido. ¿Qué pasa con ese frente interno para Macri? Tiene una oportunidad, porque vos sabés, Fernando, que en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, incluso en la provincia, Milei baja 10 puntos su imagen. Y Ujú, entre los graduados universitarios, el expresidente tiene la peor imagen en la cuestión de cuando uno divide por nivel de escolaridad, ujú, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad para el PRO. Es una oportunidad pequeña, Fernando, no es una gran sí. oportunidad porque el grueso del país no es ni graduado universitario ni reside en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte, dentro del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich se va a llevar una parte. Lo que pasa es que Ujú. Patricia Bullrich no es la tiempista que es el presidente Macri y no es la fundadora del PRO, de hecho llegó bastante tarde al PRO. Entonces, los que están apoyando a Mauricio Macri en el interior del país son los que más tienen para perder, Fernando, y Ujú. dependen de una negociación el año que viene entre Mauricio Macri y Karina Milei para que él logre meterlos en la lista en lugares entrables nuevamente a los que son diputados y senadores por el PRO. Bien, Los que tienen un mandato más largo, 4 años o 6 años, los senadores que entraron, pueden esperar un poquito más a ver qué pasa con el cielo, si se despeja, si Macri logra un poco más. Pero el problema lo tienen sobre todo los dirigentes del interior que están apoyando a Mauricio Macri, porque en el interior Javier Milei es fuerte y tiene serias chances de tragarse todas las estructuras. En la ujú. ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y entre los graduados universitarios, el expresidente tiene una oportunidad, pero tiene que ser muy hábil en cómo la aprovecha. Vos sabés, Fernando, que en la Argentina el electorado es de apoyar a construcciones de último momento, Bien. ¿no? Como último, De incluso hecho, la de Macri, en ¿no? muchas provincias a donde Javier Milei le fue bien electoralmente, ni siquiera tenía candidatos propios, ¿no? Eso en algunas provincias ocurrió. O sea, a tal punto no tenía Exactamente, bueno, armado que ni siquiera tenía un referente local. sí, hay varios misterios ahí. Yo uno Ujú, menciono bastante que por qué en Santa Cruz el presidente Milei no presentó, el candidato ujú. Milei no presentó Sí. candidatos a senadores. Es algo bastante raro porque ganó la elección en Santa Cruz y no tenía candidatos a senadores, lo que posibilitó, por ejemplo, que Alicia Kirchner sea Ujú. senadora. Entonces, sí, en el interior el presidente Milei es fuerte, y la oportunidad de Macri está acá, y con la caja, con los recursos de la ciudad de Buenos Aires que tienen, y con un acuerdo dentro de 3 años y medio de ir juntos, junto al presidente Milei, para la reelección de Jorge Macri. Pero bueno, el expresidente se lo está tomando paso por paso, capitalizando y canjeando todo lo que le sucede. Ahora dice que se siente ofendido, entonces Ujú. hagan algo para que yo me desofenda, etcétera, etcétera. Y los que están en el PRO sienten una lealtad hacia él seguramente, pero tienen mucho para perder, porque hay que ver si Karina Milei los pone en las listas del año que viene. Bien, Hernán, para cerrar, ¿Milei puede prescindir de Macri, un presidente que no tiene buenas representaciones parlamentarias, no tiene gobernadores e intendentes propios, no tiene apoyo de los sindicatos ni de las organizaciones sociales? Digamos, con todo ese escenario, ¿Milei puede prescindir de Macri? Absolutamente no. Ujú. O sea, el presidente Milei necesita el bloque del PRO en el Senado y necesita el bloque del PRO en diputados, y la mayor parte de esos bloques son leales al expresidente Macri, y Ujú. Milei no puede en lo absoluto prescindir de ellos. De hecho, los necesita, por ejemplo, para nombrar a Ariel Lijo en la Corte.
Entonces, por eso Milei no, digo, no hay agresiones públicas al expresidente, hay avisos. Por ejemplo, Guillermo Franco, no, es un gran aliado nuestro el expresidente porque compartimos electorado. Claro. ¿Qué quiere decir eso, Fernando? Quiere decir, te vamos, si te pasás de la raya, te vamos a comer el electorado, Mauricio, ¿no? Compartimos electorado, nosotros vamos por tu electorado. Entonces, en este momento Milei no puede, es muy bueno que uno pueda ver algún tipo de autorrestricción en el presidente Milei de no agredir y de no echar a la gente de Macri que está en el gobierno, porque la gente de Domingo Cavallo voló, porque Domingo Cavallo dice que hay que salir, hay que eliminar el dólar blend, hay que salir de a poco del cepo. Entonces hay una autorrestricción de no agredir al expresidente Macri y de solamente tirarle indirectas. Está muy claro el análisis y sobre todo muy interesante el punto. Se necesitan mutuamente uno para sostener la gobernabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el otro, desde luego,